Bueno, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos ahora, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en torno a ti. Queremos pedir tu guía, tu ayuda, tu asistencia, Señor, tu bendición en esta noche sobre nuestras vidas. Déjanos ser enseñados e instruidos por ti y deseamos, Señor, que a ti en este tiempo sea toda la gloria. Que nuestro conocimiento, Señor, sea para adorarte, para exaltarte y para vivir para ti. Te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hay un gatico que está molestando, ¿listo? Entonces si escuchan pasos muy fuertes, no se vayan a asustar. Si el gatico cae encima de nosotros, salimos a correr. Eh, Abran sus Biblias en Colosenses, Colosenses capítulo 3. Muy bien, Colosenses 3, ¿sí? Miren el versículo 16, Colosenses 3:16, que dice el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, ¿qué haga? ¿Están conmigo? Colosenses por la C. Eso, que la palabra de Cristo habite en abundancia en dónde, en dónde, en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Con qué se enseñan y con qué se amonestan unos a otros? Con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces esta palabra nos exhorta, ¿no?, a que esta palabra que es poderosa, esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, more abundantemente en nuestros corazones, que esté continuamente fluyendo en nuestros corazones como agua viva, transformando nuestros deseos, intenciones, pensamientos, que la palabra de Cristo more en abundancia, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo hemos dicho, ningún libro, ningún podcast, ningún, ninguna cosa puede sustituir nuestra dieta habitual de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es poderosa para cambiarnos, santificarnos, para ayudarnos a crecer. ¿Listo? ¿En qué estamos? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo? No, ya pasamos hace rato. Sea serio. ¿Cómo? No vino la hermana. Bueno, quedan dos hermanas. La autoautenticación, sí. ¿De qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Del canon. ¿Cómo se reconoce el canon? No, ¿cómo se reconoce? No, ¿cómo se compiló el canon? ¿Cierto? Entonces, ¿quién le da autoridad a la Biblia? La Biblia, Dios, ¿cierto? Dios le da autoridad a la Biblia porque es la palabra exhalada de Dios. ¿Hay alguna autoridad externa a la Biblia que la apruebe, que diga esta es la Biblia? No, la Biblia es la Biblia porque es la palabra de Dios y ella misma, como lo decimos nosotros, se autoatestigua. ¿De qué hemos hablado? Hemos visto dos puntos de por qué se autoatestigua la Biblia. Primero hablamos de qué. No. Primero vimos, ese fue un argumento, ¿no? Ese fue el primer argumento. Entonces, que la revelación general, ¿qué hace? Se autoatestigua, ¿cierto? Porque en la revelación general es claro ver los atributos de Dios. No están oscuros, no están escondidos, son claros. ¿Listo? ¿Alguna autoridad, perdón, algún organismo le da autoridad a la revelación general? No, ella misma claramente sale. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo? Listo. ¿Por qué distinguimos entre lo blanco y lo negro? Porque es evidente. ¿Sí es claro? Entre lo dulce y lo salado. Es evidente. ¿Sí es claro? No necesitamos ninguna autoridad que nos diga, mira, esto es dulce, esto es salado. Es evidente. La revelación general es evidente. Después pasamos a la revelación escrita, ¿cierto? Dentro de la revelación escrita vamos a hablar de tres cosas porque la Biblia se autoatestigua. La primera de ellas, ¿cuál fue? Muy bien, la belleza, ¿cierto? La belleza, excelencia, su lenguaje, cómo habla de las cosas celestiales, cómo apunta a Cristo, ¿cierto? El segundo punto por el que la Biblia se autoatestigua es por qué. El poder y la eficacia de la Escritura, el poder de la Biblia para salvar, para transformar, para cambiar, cómo la Biblia nos diagnostica, cómo la Biblia es eficiente, ¿listo?
Ahora vamos a hablar de un tercer punto que es muy trabajado, por así decirlo, hoy en día, y es la unidad y armonía de la escritura. ¿Qué significa la unidad y la armonía de la escritura? Que no son 66 libros aislados. ¿Sí, claro? O sea, como que no es una biblioteca, sí es una biblioteca, pero no solo es eso, de 66 libros, sino que entre ellos hay mucha conexión, mucha unidad. Es decir, podemos tratar los 66 libros como un solo libro. ¿Por qué podemos tratarlos como un solo libro? Porque hay una mente maestra. Entonces, como hay una mente maestra, como hay un autor soberano, como Dios inspiró su palabra, en los 63 libros podemos ver esta unidad. No es 66 libros separados, sino es una unidad completa y se ve por una mente maestra, que es un poco el argumento que vamos a estar trabajando en esta mañana. Piensen en lo impresionante de eso. 1600 años, 40 autores distintos, 3 idiomas distintos, 3 continentes distintos, diferentes momentos políticos, diferentes momentos sociales, diferentes momentos culturales. ¿Qué hace que estos 66 libros tengan esta unidad conjunta si no solo es la voz de Dios? ¿Sí es claro? Entonces vamos a tratar de desarrollar un poquito eso. El principio general, ¿cuál es? Dios es consistente consigo mismo. Miren el Salmo 89:35. Salmo 89:35. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Una vez, Salmo 89:35, una vez he jurado por mi santidad. ¿Qué promete el Señor? No mentiré. Miren Hebreos 13:8. Miren Hebreos 13:8. 13:8. ¿Sí lo tienen? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se puede contradecir. Su revelación no puede contradecir porque Dios es el mismo. Él no está cambiando de parecer. Hay una unidad en todo lo que Dios enseña. Ireneo dijo, toda escritura será encontrada perfectamente consistente como una melodía armoniosa. Entonces cada libro de la escritura, como un poco lo veíamos, encaja perfectamente en un gran rompecabezas. No se niega, no se contradice, no se cambia. Por ejemplo, el Corán sí corrige partes del Antiguo Testamento. ¿Sí me entienden? Sí se corrige, sí hay como cambios. Mientras que en la Biblia vamos a ver que se desarrolla esta unidad. ¿Listo? Tertuliano y Justino Martín dijeron, afirman la consistencia en la materia esencial, no aceptan contradicciones. La Biblia no acepta contradicciones. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de unidad. Una unidad doctrinal, una unidad redentora histórica y una unidad estructural. Unidad doctrinal, unidad redentora y unidad estructural. Si van teniendo preguntas me dicen, ¿listo? La unidad doctrinal es sinónimo de ortodoxia, no como un estándar externo independiente, sino como la revelación confirmándose a sí misma. Miren Deuteronomio 18:20. ¿Qué dice Deuteronomio 18:20? Sí, muy bien. ¿Qué entienden de unidad doctrinal? ¿Qué pasa si un profeta hablaba algo distinto a lo que ya se había hablado previamente? ¿Qué debía pasar? ¿Sí recuerdan? Sí, debía morir. Porque cada profeta nuevo, cada revelación nueva que venía, debía ser consistente con lo anterior. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Miren Hechos 17:10. Hechos 17:10. ¿Qué dice?
¿Sí? ¿Qué pasó con los bereanos? ¿Sí es claro? Entonces miren, en el desarrollo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ellos ya tenían doctrinas que creían. ¿Qué creen ustedes? Sí, ya tenían una ortodoxia, por así decirlo. ¿Qué es la ortodoxia? Es el conjunto de creencias correcto. Es recto, orto, correcto. Ortodoxia, una correcta doctrina, compendio de doctrinas. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando aparecen los apóstoles, ya había un conjunto de doctrinas. ¿Sí, claro? ¿Sí están conmigo? Por ejemplo, ¿qué doctrinas habían? ¿Qué se creía en el primer siglo solo con el Antiguo Testamento? Que Dios es uno, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Qué más sabían? ¿Qué más tenían claro? Que Dios es Salvador, muy bien. ¿Qué más tenían claro? La resurrección, por ejemplo, la resurrección. Era algo que tenían claro, la resurrección del cuerpo. Porque viene de Daniel 12 y de Job, ¿cierto? Ya tenían una ortodoxia, ¿sí? Entonces tenemos dos perspectivas de análisis. Primero, una ortodoxia, pero que tenían un canon incompleto, que es la iglesia primitiva. Y después, hoy en día, ¿qué tenemos? Ortodoxia con un canon completo. ¿Sí es claro los dos puntos? ¿Sí están conmigo o no? Listo. Entonces, miren, ¿qué es la ortodoxia? Era el sine qua non o condición esencial. Un libro no podía ser canónico sin ella. Aunque la ortodoxia sola no bastaba, por ejemplo, el Pastor de Hermas, que es un libro muy doctrinal, que no contradice nada, pero no tiene orígenes apostólicos, pero el punto es ese. Sin ortodoxia no se puede introducir al canon. ¿Sí están conmigo? Sin ortodoxia no se puede incluir el canon. Entonces, por ejemplo, Serapión, que fue un obispo, rechaza el evangelio de Pedro por llevar a la herejía. Entonces, existe un documento que se llama el Evangelio de Pedro, pero no lo escribió Pedro, ¿sí? Ese Evangelio de Pedro tenía elementos gnósticos que llevaba a la herejía. Gnósticos era como que la materia es mala, el cuerpo es malo. Entonces, la iglesia primitiva, ¿qué hizo? Lo rechazó, porque no es ortodoxo. ¿Es claro? Por ejemplo, el canon muratorio rechaza la epístola de los laodicenses, que es marcionita, de Marción, no conviene mezclar veneno con miel. ¿Cuál es el punto? Que un libro fuera ortodoxo era importante para recibirlo o rechazarlo. ¿Sí están conmigo? Ahora miren, hay un teólogo llamado Walter Bauer. ¿Qué pasa? Él dice, no había ortodoxia temprana ni estándar uniforme, solo diversidad de cristianos compitiendo. La ortodoxia fue impuesta por los ganadores en el siglo IV. ¿Qué entienden ahí? Ayúdenme a entender eso. ¿Qué está diciendo Bauer? Exacto, sino que habían comunidades cristianas que creían lo diferente. Y exactamente, finalmente ganó el que tuvo más fuerza y a eso le llamaron ortodoxia. ¿Sí están conmigo? ¿Tiene sentido? Parece plausible, pero no lo es, ¿sí? ¿Por qué no? Vamos a ver. Entonces, primero, la iglesia la iglesia nunca estuvo sin escrituras. Era necesario, por ejemplo, una herejía que apareció en el siglo I, ¿cuál fue? Empecemos a hablar un poquito de herejías. Eso es docetismo, gnosticismo. Si nosotros lo miramos con el testimonio temprano, no solo de las escrituras, sino de los registros tempranos que existen, Jesucristo claramente fue verdadero hombre, fue Dios verdadero. Por ejemplo, Marción quería quitar algunos libros del Antiguo Testamento porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo. ¿Por qué eso no es ortodoxo? Porque Jesús mismo habló de la escritura en su totalidad y del Dios del Antiguo Testamento en su totalidad. O sea, las personas del siglo I no eran tontos, no eran trogloditas, no eran personas sin entendimiento. Ellos tenían un compendio doctrinal. ¿Sí están conmigo? Segundo, aquí lo que decía ahorita, descalificaba herejías como el marcionismo, que rechazaba al Dios del Antiguo Testamento, o el gnosticismo desde el inicio. Que es interesante, que rápido hubo libros nucleares, libros que nunca estuvieron en duda, los evangelios y las cartas de Pablo. Solo con los evangelios y las cartas de Pablo, prácticamente que ya tenemos toda la doctrina cristiana. Y estuvieron muy rápido. De hecho, miren 2 de Timoteo, ya lo habíamos visto, pero es posible que cuando Pablo dice, tráeme los pergaminos, es posible que se esté refiriendo a sus propias cartas ya compiladas como escritura, ¿sí?
Hay un estudio interesante de eso de Michael Kruger. Segunda de Timoteo 4:13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, pero hace una distinción especial, aparte de los libros, especialmente ¿qué? Es interesante que las escrituras en el primer siglo se empezaron a compilar en pergaminos, algo que no era común con otro libro, ¿sí me entienden? El pergamino se utilizó en el primer siglo especialmente para la escritura, para la palabra de Dios. Entonces, eso es interesante porque parecía que Pablo ya tenía su conjunto de libros y que rápidamente fueron recibidos y rotaron. Entonces, solo con los evangelios, 3 evangelios, los sinópticos y las cartas de Pablo ya rodaban rápido en el primer siglo. O sea que la iglesia ya tenía un conjunto de creencias claras por las cartas apostólicas. ¿Sí están conmigo? Preguntas. Vamos bien. Entonces, estos primeros libros ya funcionaban como un fundamento teológico para evaluar libros que fueron disputados, como Judas, como Segunda de Pedro, como Tercera de Juan, como Apocalipsis, como Hebreos. ¿Tienen alguna inquietud ahí? Sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico, es un poquito distinto, pero ya vamos a hablar de eso. Listo. ¿Qué es una regla de fe? ¿Qué es una regla de fe? Regula fide, que llamamos nosotros en el primer siglo. Es esto, es un resumen oral, breve y extendido de la tradición apostólica canon de la verdad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, 1 Corintios 13. Mentiras, 1 Corintios 15. ¿Están conmigo? Miren el versículo 2, 1 Corintios 15, 2. Por el cual también son salvos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora miren el 3, lo interesante. Porque yo ¿qué hice? Yo les entregué a ustedes, en primer lugar, ¿qué? Y aquí está escrito como una especie de himno. O sea, cuando está escrito gramaticalmente es como un himno. ¿Qué himno es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí ya tenemos una tradición ¿qué? Oral, por así decirlo. Una creencia que debía ser recibida. ¿Listo? Entonces este resumen oral, breve y extendido, que empezó a conocerse como la tradición apostólica, el credo de los apóstoles, fue usado por Ireneo, Tertuliano, Clemente como arma contra la herejía. En poco dice mucho, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg, cuando uno está estudiando, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está diciendo 4 cosas. Primero, que Dios creó el mundo de la nada. Segundo, que Dios sostiene y preserva por su decreto y su gobierno poderoso todas las cosas. Tercero, que no me sucede ni una sola cosa, sino es la voluntad de mi Padre Celestial. Y que las cosas malas que mi Padre Celestial envía, Él las usa para mi bien porque es poderoso y es un Padre fiel. Es un ejemplo. Entonces, en esa sola frase hay algo extendido, ¿sí? Más o menos. Relación con la Escritura. No era una tradición separada o nueva, que es lo que dice la Iglesia Católica, ¿sí? Católico romana. Cuando la Iglesia Católico romana habla de tradición, ¿de qué habla? No de una tradición, habla de una tradición escondida, ¿sí? Que se ve como semilla embrionaria en los primeros padres de la iglesia. Nosotros creemos en la tradición, sí, y esa tradición ¿dónde está registrada? En la Escritura. No creemos en una tradición, no creemos como norma autoritativa, ¿no? Para la iglesia, en una tradición fuera de la Escritura. ¿Sí están conmigo? Preguntas ahí. ¿Vamos bien, sí? Muy bien, entonces no era una tradición separada o nueva, sino un resumen del argumento de las Escrituras, la lógica de la Escritura. Entonces es como una relación simbiótica circular. La regula fide valida los libros canónicos, los libros validan el contenido de la regula fide. O sea, lo que decimos en la regula fide, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su Hijo, Señor nuestro, ¿sí? Está en la Escritura, ¿vale? Como les decía ahorita, comparado con Roma,
Para Ireneo esta tradición no cambia ni crece, John Bert. Se contrasta con los herejes, Valentín y Marción, que buscaban una voz viva y nueva. La iglesia mira la voz apostólica pasada e inmutable, que es lo que nosotros vimos recuerden primera de Juan 2, vayan conmigo un segundito. De doctrina, ¿se acuerdan? La doctrina. ¿Por qué se recibe un libro? Porque no contradice lo anterior. ¿Sí es claro? Entonces, para recibir un libro de parte de Dios, no podía contradecir lo anterior. Ese es el punto. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están? ¿Sí? ¿Sí perdido? Bueno, ustedes son los perdidos. Entonces, como estamos mirando qué elementos ellos usaban para recibir algún libro, no podía contradecir lo anterior. Y debía estar de acuerdo con la tradición que ya circulaba en ese momento, que es esa tradición oral. ¿Sí? ¿Qué pasa si un libro contradecía la tradición oral que estaba circulando? Que es el credo apostólico. El credo apostólico, ¿no? Credo apostólico. No me van a volver papistas. ¿Sí están conmigo o no? Contradecía la voz viva de los apóstoles. Claro, mire primera de Juan 2, 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes, la iglesia, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? El Espíritu Santo. Y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad. Es decir, que el que tiene el Espíritu Santo es conocedor ya de la verdad porque ha sido iluminado. Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Es claro? ¿Sí? Ahora miren esto. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio. Ahora, en el principio encontramos purgatorio, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, la oración a los santos, besar imágenes. No, todas esas cosas fueron construcciones que posteriores. Esa es una tradición que llamamos inventada, falsa, muerta. ¿Ya están conmigo o no? Listo. La armonía de los 27 libros más 39 del Antiguo Testamento es un argumento de origen divino. Confesión de Westminster, consentimiento de todas sus partes. Diversidad masiva de autores, tiempos, lugares, sin imposición centralizada, pero con armonía teológica. El todo es mayor que la suma de las partes. O sea, esta unidad completa. ¿Listo? Bauer y otros académicos modernos dicen que el Nuevo Testamento está lleno de contradicciones y documentos partidistas. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles es Pedro versus Pablo y que Hechos está tratando de conciliarlos a los dos. Estos argumentos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, que haya diversidad no es contradicción, ojo con eso. Si encontramos diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan, ¿sí hay diferencias o no? ¿Han leído los Evangelios? Bueno, Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué tienen en común? Casi todo. Sí, casi todo. Si mira Mateo, Marcos, Lucas, obviamente tienen similares, por eso son sinópticos. Entonces algunos dicen, Juan está oponiéndose a esos sinópticos. No, ¿qué está haciendo Juan? Complementando. Recuerden que nuestra visión de la Escritura es que no hay contradicción, sino que siempre ¿qué hacen? Se complementan. ¿Sí están conmigo? Claro, porque además fue el último evangelio que se escribió. Así es. He escrito esas cosas para que creáis. Así es. Pablo versus Santiago. Algunos hablan de la justificación en que se contradice. Pablo dice que es justificación por gracia y Santiago dice que es justificación por obras. ¿Se están contradiciendo? No, están hablando en sentidos distintos. Santiago trata la fe sin frutos, Pablo trata la justificación delante de Dios.
Pablo llama a Santiago columna. Hoy ese pasaje me encantó. Miren Gálatas 2:9. ¿Cómo Pablo va a estar contradiciendo a Santiago si lo llama columna? ¿Sí? Gálatas 2:9. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios: al reconocer la gracia que me ha sido dada, ¿qué? Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados. Es interesante que después de las cartas de Pablo, quitando la de Hebreos, ¿qué cartas siguen? Después de Hebreos, ¿qué carta sigue? No puede ser. Esos protestantes. Santiago. Y Pablo está diciendo que ¿quiénes son columnas? Santiago. Después de Santiago, ¿cuál sigue? Pedro. ¿Y a quién está citando como columna? Y después, es interesante, ¿no? Que a quienes él reconoce como columnas son las cartas católicas que empezamos a ver después. Santiago, Pedro, Juan. ¿Sí? Ya vamos a ver más cosas. La teología bíblica no es solo una empresa humana académica, es una tarea confesional. El hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Listo. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Una sola historia. La Biblia es un solo libro contando la historia de la redención. Yo iba a traer pues mucha información, pero no aguanta tanto. Pero de pronto, si a ustedes les interesa, sobre esta una sola historia, sí, una sola historia. Hay algo que están investigando que escribían los griegos, y los griegos usaban algo que se llamaba metalepsis. Metalepsis, por ejemplo, la usó Cicerón, la usó Aristóteles. Es una forma de escritura muy sofisticada. Es en una frase traer un contexto muy amplio que estaba antes para poder explicar algo muy sencillo. O sea, con una frase decir mucho de un contexto anterior para seguir argumentando el punto sin cambiar lo que anteriormente se había dicho. ¿Sí, claro? Como una palabra pequeñita para decir mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando Jesucristo está en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo Jesús? Está citando el Salmo 22. Miren el Salmo 22. ¿El Salmo 22 termina en victoria o en derrota? En victoria. Miren el Salmo 22. Dios mío, ¿sí ven? ¿Por qué me has abandonado? O sea, para un judío escuchar Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De qué está hablando? Ay, pobrecito, la está pasando muy duro. O sea, sí la estaba pasando muy duro. Pero para un judío que escuchaba esas palabras, ¿qué se le viene a la cabeza? Un judío que creció escuchando los salmos, cantando los salmos, ¿qué se le venía a la cabeza de una vez? El Salmo 22. ¿Y el Salmo 22 cómo termina? ¿Termina en qué? En victoria. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Miren el 28, porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él, todos los que descienden al polvo, aunque aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá, esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Entonces el Salmo 22 termina en victoria, ¿sí es claro? ¿Qué está haciendo el autor bíblico cuando cita a Jesús? Está citando todo el contexto del Salmo 22 y está diciendo que este hombre va a terminar ¿cómo? Sí, ese es el punto. Ese tipo de escritura que la encontremos en 4 evangelios, pescadores, que la empecemos a encontrar en las cartas del Nuevo Testamento. Es decir, es como si nosotros hiciéramos un clic. ¿Sí han visto que a uno le envían como un enlace y uno le da clic y aumenta? Ahora, eso sucede en los evangelios y en las cartas, que cuando se mira un versículo en su contexto, está diciendo mucho más a fondo de lo que se diría. Si para una mente como la de Aristóteles y Cicerón era difícil, pues cuánto más para unos pescadores en Galilea, que cuando citan juntos digamos, el Antiguo Testamento,
lo citen de tal forma que siempre lo citen bien y siempre esté apuntando a un contexto amplio donde ellos lo están entendiendo. O sea, eso solo es posible, esta unidad solo es posible por una mente que está haciendo todo, no por mentes aisladas. ¿Sí es claro mi punto? No hay ningún otro libro en el mundo que haga eso. Metalepsis. Este es un argumento de Gregory Bell. Gregory Bell. Es nuevo. No hay ningún otro libro en el mundo que haga eso. ¿Sí? Es bravo. Eso empieza con Richard Hayes. Más o menos él empezó a introducir este término de ver la Biblia como una sola historia, una sola historia. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Preguntas. Hmm, hmm. Sí, el día de Jehová, sí. Sí, no, no lo cita. No, ese no es un metalepsis. No. Por ejemplo, de Israel llamé a mi hijo. Ese sí es un versículo teológico, ese es un versículo que mira todo el libro de Oseas, se evidencia. De Egipto llamé a mi hijo. Tienes que ir a Oseas, tienes que conocer el contexto de Oseas, tienes que ver el nuevo éxodo que viene y el nuevo hijo de David que viene de Egipto. ¿Sí es claro? Entonces, como que la Biblia tiene algunos versículos donde se ve esa profundidad trayendo el Antiguo Testamento y el judío entendiéndolo. No solo eso, cuando nosotros miramos las citas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Hay un dibujo que son muchísimas interconexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, eso solo es posible ¿por qué? Porque hay una unidad, una mente haciendo todas estas cosas. ¿Preguntas ahí? Hay otro argumento que es el de Kevin Van Hooser, que él dice que el Nuevo Testamento, él llama eso teodrama, teodrama. Entonces, aunque aquí está Brawley y N.T. Wright, Kevin Van Hooser tomó algo que se llama el teodrama y básicamente es una historia completa, que es parecido a esto. El Nuevo Testamento es la conclusión necesaria, secuela y climas de la historia de Israel. O sea, que nosotros vemos el Nuevo Testamento y ¿qué se esperaba? Un reino, un Mesías, las naciones, el Espíritu Santo viniendo. Y el Nuevo Testamento precisamente eso es lo que hace. O sea, una historia orgánica, unida, completa. Es que ¿qué libro de la Biblia falla en su unidad? ¿Me entiendes? No hay ni un solo libro. Es impresionante, es que fallamos nosotros. Cristocentrismo, unidad definida por Cristo. Él es el hablante a través de los apóstoles y el sujeto principal. Jesús es lo que hace que la Biblia sea un solo libro. Lucas 24, 44. Miren Lucas 24, 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera, ¿qué? Todo lo que sobre mí está escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces no son 66 libros separados, aunque sí son 66 libros separados, pero se ve una unidad completa. ¿Listo? Preguntas ahí, pregunten con confianza. Señor. Sí, sí. Mm, sí, sí. Sí, yo creo que en la historia de la redención, creo que está redimiendo la sexualidad. Creo que para Israel era importante redimir la sexualidad, porque Salomón dejó una imagen muy perversa de lo que era la vida íntima. Entonces Salomón estuvo con 1000 mujeres. Entonces como que si el rey de Israel pecó de esta forma, ¿cómo vemos la vida íntima? Y creo que Cantar de los Cantares, ese poema que redime la vida íntima, para mí me es difícil llevarlo a un nivel de relación entre Dios e Israel. Me es complejo. Sí sé que hay escuelas teológicas que lo ven de esa forma, pero creo que es complejo. Pero dentro de la historia de redención, creo que es el libro que redime la sexualidad. Preguntas.
¿Vamos bien, sí? Ahora, ahorita dentro de 8 días vamos a ver que la Biblia es importante porque son documentos del pacto, ¿sí? Documentos del pacto. Entonces, por ejemplo, hay un señor que se llama Meredith Klein. Él hizo un estudio de los documentos pactuales antiguos. Entonces, por ejemplo, fue a donde los hititas, es un ejemplo, los hititas, y los hititas tenían documentos pactuales. Entonces, ¿qué tienen los documentos pactuales? Tienen esto, tienen un prólogo histórico, tienen hechos, que serían una entrada a la tierra, tienen comentarios teológicos o pleitos del pacto, que se ven en las epístolas y los profetas, y tiene maldiciones y bendiciones del pacto, Apocalipsis. De hecho, este es un argumento muy fuerte para decir por qué el Pentateuco es de la época de Moisés, porque tiene esta estructura. Esta estructura pactual era del 1400. Entonces se encuentra en otros, ¿cómo se llama? En otras culturas cercanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el libro del pacto, para la comunidad del pacto, para que la comunidad del pacto sea regida bajo la autoridad de su rey soberano. ¿Sí, claro? Entonces, como el rey soberano es Dios, estos documentos del pacto son la palabra de Dios. ¿Qué es interesante? Que cuando se compara con el Nuevo Testamento, hay una estructura pactual. El Nuevo Testamento tiene lo siguiente, miren. Así como en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, el Éxodo, la salida, la inauguración del pacto, actos salvíficos, mediador, tipología, Moisés, Jesús. ¿Qué tenemos en los evangelios? Tenemos eso mismo. Tenemos los hechos de salvación del nuevo Moisés. Entonces, ¿qué tenemos en el Pentateuco? Los hechos de salvación del pueblo de Israel, de la salida de Egipto. Aquí en los evangelios tenemos los hechos de salvación del nuevo Moisés, del segundo mediador, por así decirlo, del nuevo profeta, del gran profeta. ¿Sí? Después el libro de Josué, ¿qué nos explica? La transición del desierto a la tierra prometida. El libro de Hechos, ¿qué nos explica? La transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Parecen documentos pactuales, ¿sí? Después las epístolas o los libros proféticos ya son comentarios de lo que sucedió, ¿sí? Entonces los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hacían con el Pentateuco? A ver si recuerdan. Los profetas le interpretaban, juzgaban a la nación conforme a eso. Las epístolas están interpretando ¿qué? Los evangelios. ¿Podemos entender las epístolas sin los evangelios? No. Ese es un argumento de Kevin Van Hooser. Él es bueno, sino que escribe como un poquito novelesco, es muy novelesco. Sí. Pues él dice lo siguiente: ninguna comunidad nunca pudo recibir la palabra de Dios si primero no recibió el evangelio. Todas las comunidades leían sus cartas a la luz de los hechos salvíficos de Jesús. ¿Sí me entienden? Porque si tú no tienes el evangelio, no tienes ¿qué? Salvación. O sea, las cartas solo podían ser entendidas habiendo entendido los hechos salvíficos de Jesús. Lo mismo sucede con los profetas. Ningún profeta puede hablar bien si no se entendía el Éxodo y cómo yo te escogí, te liberé y te saqué. O sea, cuando uno los compara, uy, sí, es lo mismo. Ellos tienen hechos salvíficos, interpretan los hechos salvíficos. Nosotros tenemos los hechos salvíficos de Jesús en los evangelios, y el apóstol Pablo y las cartas están interpretando esos hechos salvíficos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? Ahora, mire lo que sigue después, cómo terminaban estos libros de vasallaje. Maldiciones y bendiciones del pacto. ¿Listo? Esta cláusula de no añadir ni quitar se encuentra en Deuteronomio 4 y en Apocalipsis. Cierran así. No añadas ni quites nada, Deuteronomio 4. Apocalipsis, no añadas ni quita nada. Y tienen bendiciones y maldiciones. Apocalipsis, ¿qué es? Las maldiciones del pacto. Deuteronomio 28, ¿qué es? Las bendiciones y las maldiciones del pacto. O sea que cuando nosotros miramos la comunidad del antiguo pacto, tienen estos libros pactuales, ¿sí? La comunidad del nuevo pacto tiene los mismos libros pactuales. O sea, tienen no los mismos libros, sino la misma estructura pactual del antiguo. Bravo. De principio a fin. Así es. Entrelazada, unida. Bravo. Por 1600 años. 40 autores distintos. Es una locura. Y realmente ellos tenían una lectura teológica de sus Biblias.
O sea, cuando tú lees a Oseas, a mí me impresiona la teología de Oseas tan amplia. O sea, él no es literalista, por así decirlo, muy teológico en su lectura. Bravo. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Otro argumento, algunos argumentan de 7 particiones, ¿sí? Entonces el Antiguo Testamento lo dividimos en 3, que es lo que llamamos la Tacná. Tacná es Torá, Ketubín y Nebijim, ¿cierto? El Pentateuco, los profetas y los escritos. Es una triple partición, ¿sí? Ahora el Nuevo Testamento, eso es interesante, miren Segunda de Crónicas. Aquí dice esto, miren lo que dice. ¿Cuál es que va? El último libro para un judío, ¿cuál es? ¿Saben? En su Biblia para un judío. En nuestra Biblia, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Para un judío, ¿cuál es su último libro? No. Crónicas. ¿Crónicas de qué trata? ¿Crónicas de qué trata? Una esperanza. ¿Cuál? El rey que viene. ¿Sí? O sea, si nosotros tuviéramos una Biblia judía, o sea, en el orden judío, en el orden judío del Antiguo Testamento. Para ellos su último libro, su última página no es Malaquías, es Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas tienen un solo tema, el rey davídico que viene, el rey davídico que viene, el rey davídico que viene, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el primer libro que nosotros tenemos? Yo estoy de acuerdo que Mateo es de una escritura temprana. ¿Qué es lo primero que dice en nuestras Biblias? Miren Mateo 1.1, Mateo 1.1. O sea, el Antiguo Testamento termina con el rey davídico que viene, el rey davídico que viene, el rey davídico que viene. Y Mateo 1.1, ¿cómo inicia? Qué bravo. Es como si fuera se está conectando, el gancho perfecto. ¿Sí me entienden? Con Juan el Bautista. Sí, con Juan, también tiene esa conexión. Es que es impresionante cómo la Biblia se entrelaza y se conecta perfectamente. Es que ningún otro libro, ahora, ningún otro libro religioso. ¿Sí me entienden? Si miramos el Corán no tiene eso. El Corán redefine el antiguo. ¿Sí? El Corán cambia, redefine, no completa ni cumple. El libro de los Mormones no completa ni cumple, interpreta, no tiene esta metalepsis que tienen los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es bravo. No sé si tienen preguntas ahí. Ahora, solo Crónicas y Mateo tienen genealogía, ¿no? Así de claras. Lucas también, pero como así de David, de restaurar la dinastía. Bien, preguntas. Entonces algunos dicen, miren, el Antiguo Testamento tiene 3 secciones, el Nuevo Testamento tiene 4 secciones. ¿Cuáles son? Evangelios, Hechos y Epístolas Católicas, Pablo y Apocalipsis. 7. El 7, dicen algunos, digamos que este ya me parece un poquito más forzado, pero bueno, denota plenitud, completitud. Apocalipsis actúa como el Shabbat cristiano. Esto es interesante. El Génesis y Apocalipsis, cómo se contrastan. Entonces, por ejemplo, en Génesis 1, ¿qué encontramos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21, ¿qué encontramos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué encontramos en Génesis 1? Paraíso y jardín. En Apocalipsis 21 encontramos paraíso celestial. En Génesis 1 y 2 encontramos el matrimonio de Adán y Eva. En Apocalipsis 20:21 encontramos las bodas del Cordero, otra boda. En Génesis encontramos el engaño de la serpiente, en Apocalipsis la destrucción de la serpiente. En Génesis la maldición impuesta y en Apocalipsis la maldición levantada. En Génesis sol, luna y noche. En Apocalipsis Dios es la luz, no noche. En Génesis el árbol de la vida y acceso al árbol restaurado. Dios con el hombre y Dios morando con el hombre. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible esa perfección al cierre del canon, al cierre de la totalidad de lo que se escribió? No tiene sentido, humanamente. Son autores distintos. Se llevan 1600 años de diferencia.
Preguntas. Sí, impresionante. Sí, inverso. También hay una Babilonia, el diluvio, una destrucción universal. O sea, esto es un poquito nomás. Pero cuando uno mira Apocalipsis, la Babilonia es destruida, igual que en Génesis 11. Hay una catástrofe universal, igual que en Génesis 6 y 7. ¿Sí? Como que hay ese paralelismo impresionante entre el primer y último libro de la Biblia. Es tremendo. Mm. Bueno, descansemos 5 minutos, ¿les parece?